Muy buenos días, mi nombre es Pamela Marcayata y hoy hablaremos de un tema muy interesante, alimentando al cerebro, nutrición y deterioro cognitivo. ¿Existe relación? Bueno, para responder esta pregunta, quiero introducirnos un poquito al tema. Probablemente la mayoría de asistentes del día de hoy han visto Grey's Anatomy. Bueno, esta es una serie en donde se presenta un caso de Adele, que es la mujer de esta imagen, es esposa del jefe de cirugía del hospital. Y a lo largo de la trama, esta empieza a acudir al hospital por una serie de caídas y estados de confusión. Y tras varios exámenes, esta es diagnosticada con Alzheimer. Luego de su diagnóstico se ve cómo, mediante la enfermedad progresa, su estado de salud y su entorno se ven afectados. Por eso es importante saber el por qué pasa esto. Sabemos que en el envejecimiento se producen cambios en la función cerebral, que son normales en la edad, y esto puede llevar a alteraciones cognitivas, como por ejemplo el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es un síndrome multifactorial caracterizado por la pérdida de al menos una de las capacidades mentales superiores. Entre ellas tenemos el juicio y el razonamiento, el pensamiento abstracto, la capacidad de cálculo, la habilidad visoespacial y constructiva, el lenguaje, la orientación, la memoria y el aprendizaje. Debemos entender que el deterioro cognitivo es un proceso continuo, el cual va desde el envejecimiento normal, pasa al deterioro cognitivo leve y evoluciona finalmente a un deterioro neurocognitivo que es la demencia. Entonces, pero para que la función cognitiva se deteriore a tal punto de llegar a la demencia, en este caso, necesitamos de la interacción de tres factores. Factores ambientales, factores fisiológicos y de las características interindividuales de cada persona. Es por eso que necesitamos conocer cuáles son los signos del deterioro cognitivo. Empecemos con la pérdida de la rapidez en hacer o ejecutar acciones. También se presenta un déficit de atención, la pérdida de habilidad de procesar información, alteraciones en la marcha y la baja vitalidad. También se presentan pérdidas de memoria, episodios de depresión y disminución de la integración social. Cuando hablamos de signos del deterioro cognitivo, se nos viene a la mente el principal o el más común, que es la memoria. Es por eso que es indispensable conocer cuál es la diferencia entre el olvido benigno y el olvido maligno. Esto lo explicaré a través de un ejemplo. En la parte derecha nosotros podemos ver una pareja de adultos mayores que imaginémonos que van en la calle, que están por la calle y se encuentran a un amigo. Entonces, la mujer se pregunta, ¿cómo se llama? Mientras que el hombre se pregunta, uy, ¿quiénes son estas personas? Entonces, la diferencia principal entre el olvido benigno y el maligno es que en el benigno se olvidan datos poco importantes, pero estos datos olvidados posteriormente son recordados y la persona es consciente de este olvido. Mientras que en el olvido maligno, los datos olvidados son muy importantes. La persona no es consciente de su olvido y los olvidos los datos olvidados no se pueden recordar. También la persona que tiene un olvido maligno presenta episodios de confusión y de desorientación. Bueno, sabiendo esto, hablemos un poco de los efectos del deterioro cognitivo que se relacionan con la nutrición. Esto lo explicaremos con el ciclo de la malnutrición y la demencia. Sabemos que la demencia o el deterioro cognitivo está relacionado con un nivel disminuido en la ingesta de alimentos y un aumento de los requerimientos nutricionales. Esto debido a la enfermedad y a los cambios relacionados con la edad, lo que va a provocar que el paciente tenga una pérdida de peso y deficiencias nutricionales, lo que a su vez va a llevar a la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y la fragilidad,
que se ve relacionada con el deterioro cognitivo o la demencia. Pero bueno, hablemos específicamente de los cambios o de los problemas nutricionales que se dan en las etapas. Hablemos de una etapa preclínica o la etapa inicial. Entonces, aquí existe una disminución o una pérdida del gusto y el olfato. Del gusto es debido a que existe una disminución en las papilas gustativas. Y esto afecta al tipo de dieta que el paciente va a tener o al interés que le da a la alimentación. Hablamos también de alteraciones en el olfato, esto por alteraciones del epitelio olfativo, lo que va a provocar que el paciente no busque una variabilidad en la dieta. Es decir, que solo consuma un solo tipo de alimentos, lo que va a provocar la deficiencia de vitaminas y minerales. Hablamos de etapas leves y moderadas. En estas etapas, como vemos en la primera imagen, existe una confusión o una pérdida de la capacidad para hacer compras, elegir alimentos y preparar alimentos de igual forma. De moderado a severo, en las etapas de moderado a severo, nosotros podemos observar cambios en el comportamiento, agitación, deambulación. También se presenta disfagia orofaringia, se presenta agnosia, es decir, que los pacientes usualmente no saben el uso de los objetos que tienen a su alrededor. Por ejemplo, si estamos hablando de pacientes con demencia, no saben para qué se utilizan los utensilios, o sea, cuál es la función de los utensilios en el acto de comer. Hablamos también de una disfagia, que es un trastorno de movilidad. Entonces, esto va a hacer que las personas no puedan consumir sus alimentos de una manera óptima. Y en los estadios graves hablamos de que existe una resistencia total a comer o ingerir alimentos. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Hablábamos de la capacidad, la capacidad disminuida para hacer compras. Entonces, las soluciones serían nosotros acompañar a los, en este caso, digamos, familiares, a hacer compras y supervisar qué tipo de alimentos escogen. De igual forma, ayuda doméstica. Es indispensable que el paciente no esté solo y que al momento de comer igual esté acompañado. Hablábamos también de cambios de comportamiento y también hablamos de la disfagia. Entonces, para cambios de comportamiento se tiene que hacer un soporte emocional al paciente. Esto mejorando las capacidades comunicativas, tratando de reforzar el sentido de confianza en estos pacientes. Y cuando hablamos de disfagia, la solución principal es la modificación de textura de los alimentos. Por ejemplo, tenemos una fruta y la fruta no puede ser comida por X o Y razón. Entonces, nosotros podemos modificar la textura transformándolas a papillas, a purés, a compotas, y así facilitaríamos el acto de comer. También hablábamos de que existe problemas para recordar que se tiene que comer o problemas para como elegir los alimentos. Entonces, aquí necesitamos, por ejemplo, la solución de acompañamiento de enfermería, también apoyo emocional al momento de comer, es decir, dando palabras al momento de comer, motivando al acto de comer. Luego, es también importante saber por qué existe la malnutrición en los adultos mayores. Tenemos que saber y ser conscientes que existen cambios a lo largo de la vida, y entre estos tenemos cambios en el sistema digestivo. Sabemos que las personas adultas mayores llegan a esta etapa con varias enfermedades por estilos de vida en etapas posteriores. Por ejemplo, la diabetes y la pancreatitis. Estas se ve que influyen directamente en la función intestinal, teniendo así efectos adversos. También se ve que durante la vida existe una disminución en la secreción de ácido gástrico, lo que va a provocar la pérdida de peso y la pérdida de absorción de nutrientes. Lo que me lleva al otro punto,
que son las deficiencias subclínicas de nutrientes esenciales. Entonces, en los adultos mayores se ve una deficiencia mayoritaria de vitamina A, vitamina C, vitamina E, de las vitaminas del complejo B, como son la B6, la B12, el ácido fólico. Entonces, estas deficiencias pueden ser factores de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo en etapas posteriores. También hablamos de un cambio en el peso de la composición y la composición corporal. Sabemos que a partir de los 50 y 59 años existe un pico de subida de peso. Y a partir de esta edad empieza a aumentar la masa grasa y a disminuir la masa magra de los adultos mayores. Luego pasamos a alteraciones en la microbiota intestinal. Entonces, durante el envejecimiento sí existen alteraciones en la microbiota intestinal, lo que va a llevar al paciente o al adulto mayor a tener problemas cognitivos, por ejemplo, demencia, deterioro cognitivo y cambios en el comportamiento. Se presenta normalmente ansiedad, depresión y agitación. También hablamos de alteraciones en el mecanismo del hacer. Se sabe que este mecanismo a lo largo de la etapa del adulto mayor se encuentra disminuida. También se sabe que el proceso de rehidratación en pacientes adultos mayores deshidratados es mucho más lento a comparación de adultos jóvenes o de jóvenes. Entonces, se tiene que tener principalmente observado a los adultos mayores respecto al estado de hidratación. Luego hablamos de la salud oral y las comorbilidades. Es muy común ver que los adultos mayores no presentan su dentadura natural, presentan igual una disminución en la fuerza de mordida, problemas de oclusión o problemas dentales como la periodontitis. Entonces, esto va a limitar la ingesta de alimentos, de alimentos porque, por ejemplo, si hablamos de vegetales crudos, los pacientes adultos mayores no van a poder consumir estos alimentos con mucha facilidad debido a los problemas que les comenté antes. Es por eso que tenemos que saber cuáles son los nutrientes de cuidado en esta etapa. Principalmente tenemos que garantizar el aporte de la molécula calórica, de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. ¿Por qué son importantes los carbohidratos? La principal función de los carbohidratos es energética y sabemos que para que se realicen las funciones cerebrales correctamente depende únicamente de la cantidad y de la calidad de energía que se tenga diariamente. También se tiene que proporcionar lípidos. ¿Por qué son importantes los lípidos? Porque sabemos que el cerebro es un órgano que tiene una gran cantidad de lípidos, siendo predominantes los PUFA, que son ácidos grasos poliinsaturados. Sabemos que los PUFA, a lo largo de la adultez, la síntesis de estos se ve disminuida y que casi en la vejez es nula. Es por eso que una dieta alta en grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y baja en grasas trans es ideal para estos pacientes. Y las proteínas. Sabemos que la cantidad y la calidad de proteínas van a definir la cantidad y la calidad de proteínas que se encuentran en el cerebro y así la síntesis de neurotransmisores. Entonces, hablando un poquito más específicamente, cuando hablamos de nutrientes de cuidado, se nos viene a la mente el ¿me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos, Pamela.
Ok, bueno. Bueno, cuando hablamos de nutrientes específicos, hablamos del ácido fólico, que es el B9, la B9, la vitamina B12 y la vitamina B6. Se sabe que estas son vitaminas del complejo B y son útiles para disminuir el deterioro cognitivo. También hablamos de la vitamina C. Esta es una vitamina antioxidante, por lo cual va a proteger al cerebro de reacciones oxidativas. La vitamina D, como habló mi compañero de la anterior exposición, es muy importante para proteger al cerebro del deterioro cognitivo y sus niveles óptimos son necesarios en esta etapa. Hablamos del omega 3. Se sabe que la suplementación con omega 3 o el omega 3 y el omega 6 presente en la dieta se relaciona inversamente con el riesgo de demencia o de deterioro cognitivo. La vitamina E igual es una vitamina antioxidante, la cual va a proteger al cerebro de la acción oxidativa y va a reducir el riesgo de demencia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en general? Debemos aumentar los vegetales, las legumbres, frutas, granos enteros, carnes magras, frutos secos. Se tiene que recomendar el ejercicio aeróbico aproximadamente 40 minutos 3 veces por semana y satisfacer las necesidades de fibra, ya que se ha visto que tener niveles óptimos de fibra igual se relaciona con un menor riesgo de padecer en etapas futuras deterioro cognitivo y la progresión de demencia. Se tiene que también disminuir el consumo de grasas trans y grasas saturadas, al igual que el azúcar. Y hablando de nutrientes específicos, el té verde se ve que es un alimento funcional, el cual puede ayudar bueno, protege el cerebro contra este deterioro cognitivo. Los flavonoides, de igual forma, ayudan al cerebro a protegerse de este deterioro cognitivo, protege contra reacciones oxidativas. También tenemos los carotenoides, que son la forma activa de la vitamina A. Entonces, estos, de igual forma, ayudan a proteger al cerebro sobre el deterioro cognitivo y los niveles óptimos de carotenoides séricos se ve que están relacionados inversamente con el riesgo de enfermedad del Alzheimer o deterioro cognitivo leve. Hemos hablado de qué es el deterioro cognitivo leve, de los signos, de los nutrientes de cuidado, de los cambios que se presentan en las etapas adultas, pero entonces, ¿cómo tiene que ser el cribado en estas etapas? Primero se tiene que hacer la detección del riesgo. La detección del riesgo. Esto tomando en cuenta factores sociales, económicos y teniendo conciencia de una buena semiología referente a esta etapa de vida. Luego se tiene que hacer una evaluación de la dieta. Esto mediante cuestionarios de frecuencia de consumo, también diarios de alimentos. Obviamente, si esto se hace en pacientes con demencia, se harían a los cuidadores, pero si se hace a pacientes con deterioro cognitivo leve, estos tienen que estar acompañados de familiares para que esta evaluación sea un poco más efectiva. Bueno, las herramientas de detección nutricional, las más conocidas es el MNA y el MOST. Estas son como el gol estándar en esta población. Y la evaluación antropométrica, se tiene que saber el peso, la talla, la circunferencia braquial tricipital. Entonces, bueno, sabiendo esto, tenemos que evaluar también los marcadores bioquímicos. Los marcadores bioquímicos que se tienen que evaluar es la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, pero estos tienen que estar evaluados mediante los valores bioquímicos específicos para esta etapa. Y ok, ¿cómo debe ser el cribado en personas con deterioro cognitivo moderado a grave? Entonces, el estado nutricional de estas personas se tiene que evaluar al inicio del tratamiento o al momento del tratamiento. Y nosotros
podemos utilizar los cuestionarios del AFBI y del EDF-EDQ. El AFBI nos permite evaluar la ingesta de los alimentos, mientras que el EDF-EDQ nos permite saber por qué se está dando los problemas nutricionales. Por ejemplo, si una persona no consume, se ve ahí que la persona no está consumiendo vegetales. ¿Por qué no está consumiendo vegetales? Luego se tiene que evaluar el peso cada 3 meses en estos pacientes si no existe ningún problema y cada mes si existe un problema nutricional. Sabiendo esto, ¿cuáles son las propuestas para mejorar el rendimiento cognitivo? Primero tenemos que garantizar el aspecto social, ya que este se ve que estimula la cognición de los adultos mayores. El aspecto físico, como veíamos, ejercicio aeróbico 40 minutos por semana, pero de igual forma tenemos una recomendación de caminar diariamente 10 kilómetros para mejorar el estado cognitivo. Y el aspecto educativo, porque, por ejemplo, se sabe que la memoria estimula el cerebro y este permite que no exista un deterioro cognitivo tan marcado. Y como conclusiones, sabemos que existen deficiencias subclínicas de nutrientes esenciales, la presencia de comorbilidades como la hipercolesterolemia, la hipertensión, el sedentarismo, la malnutrición, la inactividad intelectual pueden ser factores de riesgos que se asocian a una rápida progresión del deterioro cognitivo. Y bueno, para mí igual es muy importante saber la relación entre la neurología y la nutrición, porque en nuestra carrera se ve muy seguido los aspectos de déficit y tal vez de sobrecarga de nutrientes, pero no se ve cómo este se relaciona con, digamos, el sistema nervioso o en sí con todo el organismo. Entonces es muy importante saber cómo la neurología se relaciona en cosas tan chiquitas con nutrientes que tal vez para nosotros a veces pasan desapercibidos. Entonces por eso para mí la neurología es extraordinaria. Estas son las bibliografías que utilicé, por si alguien quiere saber un poco más del tema. Y respecto a mi experiencia en Neural, igual ha sido un constante aprendizaje. Personalmente, de igual forma, yo tuve como miedo, tal vez porque nunca desarrollé tan bien las habilidades comunicativas. Entonces, sí, es muy importante tener este tipo de actividades para desarrollarme igual como profesional y en mi vida diaria. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Ha sido muy importante conocer acerca de este tema porque nos va a permitir dar un manejo integral de los pacientes con deterioro cognitivo. Ahora tenemos algunas preguntas de nuestros participantes que nos gustaría nos ayudes a resolver. Tenemos aquí, si un paciente adulto mayor tiene diabetes, ¿cuál es la mejor fuente de carbohidratos que les podemos recomendar? Ok. En los pacientes diabéticos, el principal nutriente que se estudia son los carbohidratos, como tú dices. Se recomienda, por ejemplo, carbohidratos complejos. Es decir, que tengan el proceso de digestión un poquito más lento. Los simples los simples se ven restringidos y los encontramos en frutas, en repostería, en productos como el azúcar, la panela, la miel. Entonces, evitaríamos, mejor dicho, estos azúcares simples y fomentaríamos el consumo de granos enteros, de verduras, de vegetales, de hortalizas, de legumbres. Eso. Muchas gracias. También nos preguntan si es beneficioso aportar en la dieta suplementos vitamínicos para prevenir el deterioro cognitivo. Bueno, la evidencia hasta ahora no es concluyente. Sin embargo, sí se ha visto que suplementar, por ejemplo, con ácidos grasos omega 3 y ácidos grasos omega 6, sí existe una disminución en el riesgo de la progresión del deterioro cognitivo o el Alzheimer. Sí se ha visto. De igual forma,
La vitamina E y la vitamina C, que son antioxidantes, también se ha visto que la suplementación de estos disminuye el riesgo de deterioro cognitivo, pero aún no se sabe con certeza qué cantidad hay que suplementar y por cuánto tiempo. Listo. También nos preguntan, ¿es posible solucionar el déficit cognitivo de un paciente solo con la alimentación? El déficit cognitivo. Sí, sí, el déficit cognitivo. Okay. La alimentación es una atención primaria, es para prevenir. Obviamente, si ya se presentan procesos de neurodegenerativos más avanzados como la demencia, o estamos hablando de una demencia leve o moderada, sí se tienen que tener en cuenta tratamientos médicos ya especializados, pero la alimentación sí es un acompañamiento que se tiene que tomar en cuenta para este tipo de pacientes. La última pregunta que tenemos es, además del apoyo social, el apoyo de nutrición y de actividad física, ¿es recomendable hacer ejercicios mentales, así como las sopas de letras, sudoku, rompecabezas? Sí, de hecho, como indiqué en la última diapositiva, sí existen, por ejemplo, pautas para mejorar este rendimiento cognitivo. Se recomienda, por ejemplo, hacer una lectura diaria de 20 minutos, igual hacer no solo lectura, sino también, por ejemplo, promover las actividades motoras. Esto puede ser a través del tejido, de la pintura. También se pueden utilizar juegos de mesa para reforzar la memoria en las personas en general. Hacer juegos de memoria, utilizar juegos de mesa, también tejer. La actividad física también es muy importante porque sabemos que esta igual estimula la salud del cerebro. Entonces, sí, obviamente sí tenemos que recomendar este tipo de actividades, pero siempre con evidencia científica.